Bueno, estamos terminando. Bienvenidos todos con esta serie de prédicas tan hermosa que nos ha llevado un poco en los acontecimientos alrededor de lo que hemos denominado la Semana Santa. Sí, empezamos justo antes de que Jesús afrontara ese paso tan tremendo, pero tan necesario y tan de tanto vida y valor para nosotros, que fue la cruz. Empezamos ahí, con esa oración preciosa en Juan 17 que el Señor hizo antes de enfrentarse a la cruz, donde oró por él, sí, y con su comunión con el Padre, pero sobre todo no olviden, oró por los discípulos y oró por aquellos que habían de creer por los discípulos, es decir, por nosotros. Él sabía lo importante y lo que representaba la cruz también para todos nosotros. Y hemos ido haciendo ese recorrido en 6 semanas. Hemos predicado de la muerte y la resurrección del Señor. Lo hicimos a través de la figura del siervo sufriente, es decir, a través de las palabras de Isaías 700 años antes, que describían casi a la perfección la cruz de Cristo y su resurrección. Después vimos que durante 40 días Jesucristo no solo resucitó, sino que se apareció a múltiples testigos y estuvo caminando con muchos de sus discípulos. Ahí tuvimos la predicación del camino a Emaús como ejemplo, ¿no?, de todo aquello que pasó. Domingo pasado el pastor Esteban estuvo aquí con ese momento también tan glorioso, la ascensión a los cielos de nuestro Señor y el gran encargo, la gran comisión, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros por siempre, la gran comisión. Y hoy terminamos esta serie con lo que faltaba. Todo ese plan maravilloso necesitaba como un sello maravilloso. Y ese es el cumplimiento de la promesa. Así lo hemos llamado. Miren, rápidamente, en Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 5, todavía no abran su Biblia, porque en realidad vamos a ir a Hechos 2. O bueno, vayan abriendo si quieren ya. En Hechos 1, 4 al 5, esto sucedió la semana pasada, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén. Jesús ya iba a ascender a los cielos y les dice algo: vosotros no os marchéis todavía, no os marchéis de Jerusalén, sino esperar a la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Y dice el versículo Hechos 1, 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto se cumple, porque Jesús asciende a los cielos y justamente 10 días después sucede algo maravilloso que vamos a leer. Hechos 2, del 1 al 13. Ahora sí, abre tu Biblia, déjala abierta y acompáñame. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de vino, llenos de mosto. Asistimos al cumplimiento de la palabra del Señor, de la promesa del Señor, porque nuestro Señor es veraz, es real, es verídico, Él no es hombre para mentir. Les ha pedido que esperasen juntos ahí en Judea, que estuvieran unánimes esperando la promesa del Espíritu Santo. Y así hicieron estos hombres. Quedaron en Judea orando y pasó, llegó ese
maravilloso Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y saben qué? Jesús siempre caminó de la mano del Espíritu Santo, siempre estuvo presente en todo su ministerio terrenal, como lo está ahora también, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en uno solo. Todos ellos son la Trinidad, todos ellos y cada uno de ellos son Dios. Son Dios. Así que desde el principio a Jesús, en el vientre de María, nos dice la palabra que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Desde el principio estuvo con él. El Espíritu Santo se hizo presente y visible cuando Jesús, por obediencia a las Escrituras, fue a ser bautizado por Juan el Bautista, su primo. Yo no soy digno, decía el Bautista, pero Jesús tenía que hacer esto para que se cumpliera la Escritura. Y este pasaje es hermoso, porque vemos ahí perfectamente a la Trinidad obrando juntas. Jesús va a ser bautizado, los cielos se abren y se oye una voz como trueno que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es el Padre. Y dice la palabra que el Espíritu Santo, como en forma de paloma, desciende sobre Cristo. Los tres obrando, trabajando juntos. El poder del Espíritu, por supuesto, siempre estuvo con Jesús. En una ocasión los fariseos le acusaron de liberar a un endemoniado por el poder del diablo. Tú lo haces porque del diablo eres. Y Jesús les corrigió: no, una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. Yo lo hago en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu Santo. Y les hizo una advertencia: el que blasfeme contra mí, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable mal del Espíritu Santo, a ese no le será perdonado. El Espíritu Santo es bien importante en la obra del Señor, en la obra de Dios. El Espíritu Santo es bien importante también para nosotros los cristianos. Así que en los planes de Dios, en los planes de Cristo, siempre estuvo el no dejarnos solos, el dejarnos con la llenura del Espíritu Santo, desde el comienzo. Por eso le dijo también a Nicodemo, recuerdan aquel encuentro con el fariseo, aquella noche le dijo: mira, ¿sabes qué, Nicodemo? De verdad te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Y esto es así porque lo que es nacido de la carne, pues carne es, pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Ese espíritu. Le dijo también a la mujer samaritana en aquel encuentro que le cambió la vida a esa mujer en el pozo del agua. También le dijo: ¿sabes qué? La hora ha llegado ya en la que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Nos es tan importante también a nosotros que el propio Jesús dijo: os conviene que yo me vaya. ¿Se imaginan? Que Jesús se vaya, porque no os dejaré solos, yo os enviaré al Consolador. Mira Juan 14, versículos del 15 al 18, son tremendos, es palabra de nuestro Señor Jesús. Y Él nos está hablando a nosotros, le está hablando a aquellos hombres, pero también le está hablando a todos sus discípulos, a nosotros también hoy en día. Dice Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo dijo en una ocasión: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si conocemos a Cristo, tenemos que conocer al Espíritu Santo también, porque mora con nosotros. Miren, el Espíritu Santo es don de Dios. Estos versículos son claros y se lo da a quien quiere, a quienes aman a Jesucristo, a quienes guardan sus mandamientos. Ese es el poder de la iglesia. Si no, ¿de qué iglesias pequeñas, modestas, humildes como nosotros son capaces como hoy de cumplir 13 años y de mantenerse y de sostenerse ante tremendas pruebas? ¿De qué cristianos como José Luis, a las puertas de la muerte, con miedo porque es normal y somos humanos, son capaces de recuperarse y de aún testificar y darle fuerza a otros? El Espíritu Santo está con nosotros y el versículo 18 es palabra de Cristo y a mí
me pone la piel de gallina. Espero que a ti también. Él dice, no os dejaré huérfanos. Aunque me voy, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y dice ese versículo así, porque ¿saben qué? Los que no quedan huérfanos son los que son hechos hijos de Dios. Al nacer de nuevo en el poder del Espíritu Santo, como le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que entréis en el reino de Dios. Esos ya no son huérfanos. Tú y yo, aunque tengamos momentos de soledad, ya nunca más estaremos solos. Tenemos un Padre, y es un Padre que nos ama hasta el punto de haber entregado su vida, de haber dejado su trono para venir a buscarte a ti y a mí. Y es un Padre que va, como hemos dicho antes, a gozarse con nuestros triunfos y va a llorar también con nuestras penas y nuestros dolores. Ya nunca estaremos solos. Y también dice el versículo 18, vendré a vosotros, porque es el Espíritu Santo el que viene sobre estos y hace morada dentro de ellos. Tú y yo. Esto es tremendo. Gloria a Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Tú y yo, si hemos aceptado, si hemos confesado a Cristo, tenemos una nueva naturaleza en nosotros. Las cosas viejas pasaron y estamos hablando de la carne. He aquí todas son hechas nuevas. Y estamos hablando de la obra del Espíritu en ti y en mí. En ti y en mí. Hay una parte, esto es tremendo, hay una parte de Dios que vive contigo, que está contigo, y que ya no te va a soltar, ni te va a dejar, a pesar de que fallemos, a pesar de que caigamos en pecado, porque ya pagó Cristo por ti y por mí. Él camina contigo. Y eso es hermoso, porque en la más dura prueba, cuando más solo te encuentres, como estaba José Luis, que le faltaban las fuerzas y estaba a punto de rendirse, en esos momentos que vas a vivir, si no los has vivido ya, que te falta todo el mundo, que sientes que tal vez te han fallado aquellos que tú quieres, tus amigos, tus padres, no lo sé, en ese momento de derrota, Cristo está contigo, Cristo está ahí y no se va a ir. Y está orando por ti, intercediendo delante del Padre, y está rogando para que ese espíritu de poder que tú tienes se levante y se alce. Por eso es que a veces enfrentamos aún a la muerte, sí, con miedo, con tristeza, porque nos aferramos a este mundo, pero también con esperanza. Con esperanza. Y eso es lo que está sucediendo en ese momento con estos hombres. El día de Pentecostés se está cumpliendo todo eso. Estos son hombres que se han sujetado a Cristo, que le aman, que le obedecen y están esperando. Jesús dijo en Juan 20, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, otra vez en plural, vendremos a Él, y haremos morada con Él. Qué hermoso. Qué hermoso. Porque eso es lo que sigue sucediendo hoy día, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el amor de Cristo sigue estando ahí. Y para todos aquellos, tú y yo, que hoy nos rendimos de verdad de corazón a Él, que le confesamos, recibimos también la preciosa promesa del Espíritu Santo. Junto con nuestra salvación viene ese sello de que el propio Cristo entra a morar en nosotros, Dios está en ti y Dios está en mí. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, esa nueva naturaleza que recibimos, esa nueva herencia que es incorruptible, que nos está guardada en el reino de los cielos, ¿para qué? ¿Por qué? Porque a veces somos bien egoístas, bien cortos de mira, como decía el pastor Esteban la semana pasada. Los discípulos, antes de que Jesús ascendiera a los cielos, ya le habían visto resucitado, se habían convencido, que aún dudaban. Recuerden, uno de ellos tuvo hasta que meter los dedos en la herida. Cuando ya vieron el gran poder de Cristo, le preguntaron, ¿restaurarás ahora el reino? De alguna manera le decían, nos arreglarás ahora nuestros problemas, pondrás a Israel en su lugar, por fin ya podremos ser felices, por fin.
Y nosotros a veces nos acercamos también a Cristo con ese enfoque. La palabra nos habla en Hechos 8 también de un personaje, Simón el mago, en Samaria. Dice la palabra que era mago, pero cuando vio a los discípulos se convirtió. Y cuando vio que los discípulos imponían las manos y las personas recibían al Espíritu Santo, él dijo, yo quiero tener ese poder. Y les ofreció dinero. Os doy dinero si me dais ese poder. Pedro se enfadó muchísimo y le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y nosotros a veces también nos enfocamos o nos acercamos a Cristo solo con ese enfoque y con esa prioridad. Señor, vengo a ti para que me sanes, para que me cures, para que arregles mi vida, para que me hagas un triunfador, para que pueda ser un hombre, una mujer de provecho el día de mañana y no me falte nada. ¿Y saben qué? En los planes de Dios tal vez esté eso, pero no nos ha dado el espíritu de poder para eso. Nos ha dado su espíritu de poder para que vivamos como cristianos, para que le podamos servir y honrar, para que podamos cumplir con la gran comisión. Esa es la prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque somos sus hijos. Y luego hay bendición, claro, no es una vida fácil ni sencilla, pero Él es Padre y promete cuidarnos. Y lo demás se os dará por añadidura. ¿Y saben qué? Lo que nos va siendo añadido es lo que Él cree que necesitamos, porque eso es la fe. Y a veces no va a añadir lo que tú y yo queremos, sino lo que Él de verdad ve que es necesario. Ese es nuestro caminar. Dice Romanos otra vez que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dios es Espíritu y tú y yo somos hijos de Cristo, hijos de Dios. Debemos estar más en las cosas espirituales y menos en las carnales. El Espíritu Santo nos ha sido dado para que Dios se ponga, el Espíritu, no nos ha sido dado para que Dios se ponga a nuestro servicio, sino para que nosotros nos pongamos al servicio de Dios. Y eso conlleva vivir de otra forma, en alabanza y en adoración a Dios. Decía el apóstol, ya no vivo yo. Oye, qué alegoría tan bella, porque el Espíritu de Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esa era toda una declaración del apóstol de rendirse. Mira qué palabra. Yo me rindo a ti, Señor. Llegué en pruebas, llegué en dolores, llegué mal y te necesitaba. Y entonces me rendí y dije, Señor, yo no puedo hacerlo, hazlo tú. Pero es que la vida del cristiano es vivir en rendición a Cristo las 24 horas. Señor, yo quiero que dirijas mi vida. Señor, yo quiero que sea el Espíritu Santo el que me diga por dónde debo de ir, por dónde debo de caminar, cómo debo de hablar, incluso cómo debo de pensar. Guíame tú, guíame tú. El camino cristiano es un camino de cambio constante, porque hay una nueva naturaleza en ti y en mí, y está creciendo. Es como un bebé chiquito, pero está creciendo y tiene que hacerse más grande. El Bautista decía, Señor, es necesario que yo mengüe para que crezcas tú. Y es una buena alegoría para nosotros. Es necesario que mi carne, mi yo, mi Vicente mengüe para que crezca en mí el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Y lo bueno de esto es que esa obra sobrenatural la está haciendo el propio Dios. Dice la palabra que aquel que empezó la buena obra en ti y en mí, no la va a parar, sino que la va a perfeccionar. ¿Y se perfecciona cómo? Pues por medio a veces de pruebas tan dolorosas como estas que hemos visto hoy, por medio también de nuestras caídas. ¿O acaso no aprendemos en la vida? A veces incluso más cuando caemos que cuando nos va bien. El Espíritu Santo está trabajando en ti y en mí y lo está haciendo para cada día perfeccionarnos más ante los ojos de Cristo. Así que no te extrañe
No te extrañe, queridos jóvenes, no dejo de darle gracias a Dios por nuestra iglesia con tantos jóvenes que vienen. Queridos jóvenes, entonces no os extrañéis que en los institutos o en cualquier lugar que vais, en otros grupos os miren raro y hasta se burlen y se mofen de vosotros, porque vosotros sois distintos. Si es que el Espíritu Santo está ahí y está obrando y está trabajando, celebra la diferencia. Porque no es que seamos mejores, pero nos recuerda que somos hijos de Dios. Si nos comportamos como los demás, si somos como los demás, tal vez el Espíritu Santo en nosotros esté entristecido, esté apagado. Tenemos que celebrar a Cristo, tenemos que caer en los brazos del Espíritu Santo y que Él nos vaya levantando. La Biblia dice que somos llamados a ser luz y sal. Qué bonito es esto. Luz y sal para las naciones. ¿Y cómo voy a ser yo luz y sal, Señor? Si yo soy un hombre imperfecto. Si yo cuando era joven tenía multitud de problemas, estoy hablando de mí, y multitud de cosas. Cuando el Señor me llamó a ser pastor, yo no me lo explicaba. Y decía, no, Señor, te equivocas. Yo no puedo ser. Pero Él insistió y me llamó. ¿Cómo voy yo a poder hoy mismo ponerme aquí y predicar si soy tímido, si no conozco, si no sé? Y Él me dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y mi Espíritu Santo te hará hablar. El Señor envió a los discípulos en una ocasión y les dijo, no llevéis nada. Y no os preocupéis ni siquiera de lo que habéis de hablar. Porque cuando llegue el momento, el Espíritu de poder hablará por vosotros. ¿Saben qué? A José Luis le llamaban pastor. A José Luis le decían el león de Judá. Y José decía, yo no soy pastor. Pero como José estaba a las puertas de la muerte, se agarró a Dios. Y el Espíritu Santo en él tomó poder y creció. Y el testimonio de José Luis ahí dentro en esa UCI los marcó a los médicos. ¿Cuándo los que somos españoles hemos visto un grupo de médicos viendo una predicación en la UCI? ¿Cuándo hemos visto un grupo de médicos diciéndole a otro enfermo, oye, ven a orar por este paciente? Algo vieron, algo notaron. Y no había ahí grandes eruditos, ni pastores, ni había grandes charlas. Lo que había era un hombre temeroso de Dios y dejándose usar por el Espíritu Santo. ¿Has pensado lo que podría ser tu vida si te dejaras usar de verdad por el Espíritu Santo? Si te rindieras de verdad a la obra de Cristo en tu vida. Porque estos hombres de los que estamos predicando, Pedro tomó el control. Pedro, el que había negado a Cristo días antes por miedo, pues lleno del Espíritu Santo, salió el primero y los echó para atrás a los demás y dio un discurso, ahí lo tienes en Hechos, a esos miles de judíos que habían llegado a celebrar el Pentecostés de múltiples lugares. Y aunque algunos se burlaban y creían que estaban borrachos, otros estaban admirados y escuchaban. Y Pedro dio un discurso, querido hermano, querida hermana, querido amigo, que dice la palabra que hasta 3,000 ese día se convirtieron. Dice la palabra que cuando se dieron cuenta de que habían ellos mismos crucificado al Mesías, al Hijo de Dios, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautizaros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel día como 3,000 fueron añadidos a la iglesia y conocemos ese día como el nacimiento de la iglesia, al menos en cuanto a las Escrituras. ¿Te imaginas si cada uno de los que estamos hoy aquí, si cada uno de los que están oyendo ahí en sus casas, de verdad tuviéramos la fe de un grano de mostaza, como dijo Jesús? ¿Cómo podría utilizarte Jesús en tu vida, en tu casa, en tu hogar? ¿Cómo podría utilizarte Jesús en tu instituto, en tu trabajo, en la UCI, en cualquier lugar por el cual camines? Antes de ayer hablamos con Sandra para despedirla porque cogía un avión con el corazón triste para ir a Perú. Y Sandra dijo algo bien hermoso.
oren por mí, porque quiero testificar a mi familia, porque quiero aprovechar este momento de dolor y de tristeza para que vean a Cristo. Ese es el Espíritu Santo, en ti y en mí. Esa es la gran comisión, no solamente hacer grandes predicaciones en la calle, no solamente hacer grandes eventos, que también, pero sobre todo es que tú y yo, cada uno de nosotros, aprendamos a rendirnos a la obra del Espíritu Santo y aprendamos a ser usados, utilizados por Él, y no lo neguemos, porque déjame decirte que a veces lo negamos. La palabra también nos enseña que es posible apagar al Espíritu. Esto es terrible. La palabra también nos enseña que es posible contristar, entristecer al Espíritu Santo que mora dentro de ti y dentro de mí. ¿Y cómo es? ¿Cómo podemos hacer feliz al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos hacer que ese fuego que tú y yo tenemos se avive y se levante? Bueno, Pablo le dijo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, no apaguéis al Espíritu, no detengan, fíjense esto, no detengan la obra del Espíritu. Y se lo dijo, exhortándoles a que dejaran de vivir en tinieblas y comenzaran a vivir conforme a su nueva naturaleza, como hijos de luz, como hijos de luz. Se lo dijo, diciéndoles también que cuando se congregasen, se honrasen unos a otros, que se amonestaran en amor, que no fueran holgazanes. Hay una serie ahí de instrucciones y de consideraciones, pero él termina diciendo, estad siempre gozosos, orad sin cesar, porque la oración es el vínculo maravilloso con nuestro Padre, y la oración aviva el espíritu. Y la falta de oración hace lo contrario, lo entristece y lo apaga. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad. Nuestros pecados nos hacen estorbo delante de Dios en nuestra relación. No nos deja, no. Pero la palabra misma dice que nuestras oraciones a veces tienen estorbo, tienen techo. Hombre, si Dios está dentro de ti, ¿tú crees, a través de su Espíritu Santo, tú crees que va a ser feliz cuando yo me regodeo en el pecado? ¿Tú crees que puede estar bien o puede estar contento cuando de repente, no ya que caiga en un pecado, sino que lo oculto y lo tapo y me rebozo bien en él y miento y engaño y vivo así? No, porque yo soy llamado a ser hijo de luz, hijo del Espíritu Santo, y no soy perfecto en mis fuerzas, pero sí tengo que intentar ser perfecto en las fuerzas de Dios, porque lo que no es posible para mí es posible para Dios, es posible para Dios. La palabra dice eso también, Efesios 4:30, y no contristéis, esto es, no hagan ponerse triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Entristecemos también al Espíritu, no solo cuando vivimos de espaldas a la palabra de Dios, cuando además no buscamos a Dios, entristecemos también al Espíritu cuando no le obedecemos, cuando no le obedecemos. Porque Cristo está vivo, ¿no es verdad? Resucitó, se levantó, está en el cielo. Es más, vive en ti y en mí a través de su propio Espíritu dentro de nosotros. Así que Cristo, déjame decirte que además de la palabra escrita, que es su verdad revelada, Cristo te habla. ¿Sabías esto? Sí, porque muchos hemos tenido esa experiencia maravillosa. Cristo está vivo. Y Cristo nos habla, y Cristo nos dice cosas y nos dirige. El mismo Espíritu Santo despierta una conciencia nueva en nosotros, que antes dice la palabra estaba cauterizada, quemada, pero ahora hasta los pecados que yo antes cometía y como que, bueno, no me importaban, ahora ya no me gustan tanto, ahora ya no los disfruto igual. Cristo nos va hablando, pero le entristecemos cuando negamos al Espíritu. ¿Sabes qué? No. Estás diciéndome que debo de dejar estos amigos, que no me traen nada bueno a mi vida. Me estás diciendo que renuncie a esto, pero no quiero. No quiero.
y el Espíritu se entristece dentro de nosotros, porque está queriendo trabajar en ti y en mí, porque quiere acercarnos más a la presencia de Cristo, pero nosotros nos negamos y nos contraemos. Cuando nuestra actitud debe ser la contraria. La palabra también dice, 2 de Timoteo, capítulo 1, del 6 al 7. Es Pablo hablándole a su discípulo Timoteo, un joven pastor. Versículos 6 y 7. Mira qué dice. Por eso te recomiendo que entristezcas, le dice, que te opongas. No. Le dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Y me encanta este versículo 7, es un desafío para mi vida. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el poder de Dios en ti. Es un poder para que puedas no solamente levantarte de tus luchas tú, sino para que puedas ser luz y sal para muchos otros que lo necesitan, como en esa UCI, que había tanto desánimo y tanto dolor. Tengo amigos médicos y están, es verdad, destruidos porque llevan más de un año peleando contra esto y viendo a gente morirse y se hacen preguntas y no saben por qué y están sufriendo y en depresión y en un montón de cosas. Y José Luis, estoy convencido, fue llevado allá con propósitos mucho más altos de lo que él podía pensar. Y lo más importante, fue utilizado allí. ¿Saben por qué? Porque se dejó utilizar. Porque se dejó utilizar. No solo él se recuperó, gracias Señor, sino que él insufló ahí vida. En toda esa oscuridad puso luz. En toda esa desesperación puso esperanza. Y dejó sembrado ahí la palabra del Señor, que dice, por cierto, que no vuelve vacía, que no vuelve vacía. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, ese es el llamado. ¿Saben qué? Otra vez me dirijo a los jóvenes, que vale para todos. Yo no sé cómo estés en el día de hoy, cómo estemos cada uno de nosotros. Estoy convencido, porque este mundo es así, que hemos sufrido todos rechazo, hemos sufrido todos humillaciones, que a veces hemos creído que no valíamos para nada, ni para nadie, porque así nos han hecho sentir. Pero Cristo no es así. Para Cristo tú y yo somos valiosos, más que el oro, más que ninguna otra cosa. Por eso vino y dejó su reino, por eso vino y se entregó, ni más ni menos que en una cruz. Mira el valor que tú tienes y el valor que yo tengo. Y no contento con eso, el Señor nos ha dejado de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que vivamos de otra manera, para que seamos hijos de luz, para que podamos servirle y honrarle y caminar con Él en todo este peregrinaje que es esta vida y pasar con Él a la vida eterna, a la vida eterna. No hay nadie en el cuerpo de Cristo que sea menos que otro ni que no tenga valor. A veces con los dones del Espíritu Santo así somos de rebeldes también los hombres y las mujeres y aún los cristianos a veces. El espíritu de unidad, el espíritu de poder que vino para eso, para mantenernos unidos al Padre y mantenernos unidos entre nosotros como iglesia. Distorsionado por algunos fue espíritu de separación. Por eso algunos pelearon por cuáles dones eran mejores que otros. Y en la palabra vemos cómo el apóstol trata de corregir eso. No es la boca, que forma parte del cuerpo, más importante que la mano. Oye, mano, yo soy más importante que tú porque hablo y tú no puedes. Y la mano le responde, oye, boca, yo soy más importante que tú porque tengo dedos y agarro y tú no puedes. No es más la boca que la mano, sino que ambas son valiosísimas para el cuerpo y ambas son necesarias para el cuerpo. Y yo te digo hoy
que tú y yo, diga lo que diga el mundo, somos necesarios para Cristo, por eso nos ha llamado, por eso nos ha traído aquí a esta iglesia, por eso nos ha dado de su Espíritu Santo. Y juntos en el Señor, por supuesto, pero también como iglesia, podemos hacer grandes cosas en el nombre del Señor. Y Dios no hace acepción de personas. No hay aquí más grandes, ni más pequeños, ni más altos, no. Pero bien es verdad, como hemos predicado hoy, que sí tenemos necesidad de avivar el don del Espíritu. Miren, con esto acabo. Hay cristianos que llevan en Cristo y en la iglesia años, son bien antiguos y a veces cuando hablamos con ellos sacan su currículum. Mira, yo me convertí a los 10 años, yo me bauticé a los 12, yo llevo 40 años en la iglesia. Pero en verdad, tal vez no tienen fruto. Pero en verdad, tal vez su vida, si la ves de cerca, es un desastre. Tal vez porque su Espíritu Santo está contristado. Tal vez porque su espíritu está apagado. Hay cristianos nuevos en el Señor que llevan bien poquito de tiempo y cuando salen a predicar o cuando salen a hablar, toda la iglesia queda embelesada. Hay personas a las cuales, como a José Luis, los otros les llaman pastor y tienen que decir: yo no soy pastor, pero los demás ven algo en ellos. Es porque han avivado el fuego de su Espíritu Santo. Lo que pretendo decirte es que Cristo te ha llamado con propósitos mucho más altos que los que tú ahora puedas pensar, ser feliz y triunfar en tu vida. Ese es un objetivo lícito, pero Cristo te ha llamado para cosas mucho más grandes y mayores. Cristo quiere utilizarte, Cristo quiere empoderarte, Cristo quiere usarte para que lleves bendición abundante y fruto permanente y que permanezca. No se trata de cuánto tenemos nosotros de Dios. Ya tenemos todo lo que tenemos que tener. Si le has aceptado, ya tienes su salvación, nadie te la quitará. Si te has rendido a Él, ya tienes su Espíritu Santo, nadie te lo quitará. Se trata más bien de cuánto Dios tiene de ti y de cuánto Dios tiene de mí. Se trata más bien de cuánto estás dispuesto a entregarle, a rendirte. Y a cuántas cosas estás dispuesto a renunciar por aceptarle a Él. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, gracias. Tremenda serie de prédicas, Padre Santo. Gracias, Señor, porque es imposible, por mucho que lo prediquemos, poder dimensionar verdaderamente tu obra de amor y de salvación para nuestras vidas. Señor, gracias porque tal vez cuando nadie nos veía, tal vez cuando nosotros caminábamos desesperados, perdidos, sin ilusión, sin rumbo, tú sí que nos veías. Y tú tuviste la fe que en aquel momento tal vez nosotros no teníamos en ti. Y tú nos vistes para hacer grandes cosas. Tú nos vistes para servirte, para ocupar una morada allí en los cielos contigo, para ser llamados ni más ni menos tus hijos, tus hijas. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Eso dice la palabra. Gracias, Señor, porque nos tuviste la paciencia. Dice tu palabra que tú has ido tirando de nosotros con cuerdas de amor invisibles. Gracias, Señor, porque tú tuviste la fidelidad que nosotros no hemos tenido y la constancia que nosotros no hemos tenido. Gracias, Padre Santo, Señor, porque aún eres un Padre tan hermoso, tan precioso, que nos capacitas con el poder de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, servirte y honrarte mejor. Para que, Señor, podamos dejar atrás nuestra vida pasada y podamos enfocarnos hacia otra meta, hacia otro lugar, hacia la gloriosa meta que eres tú, el camino, la verdad y la vida, sin la que nadie llega al Padre. Gracias, Padre, por tantas y tantas cosas. Señor, recordamos tu santa palabra. Tú dijiste: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y añadiste: si vosotros, siendo padres malos e imperfectos,
sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Gracias, Señor. Yo quiero orar hoy conforme a esta palabra. Señor, yo quiero pedirte que si hay alguna persona hoy que nos está oyendo, nos está escuchando, que todavía, Señor, no se ha entregado a ti, no se ha rendido a ti, quiero, Señor, llamarle a que ore así. Como dice tu palabra, es tan sencillo, Señor, eres tan hermoso, eres tan grande. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Jesús te está pidiendo en este momento. Jesús está esperando. Pues dice Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este es un buen momento. Es el momento precioso. Dile al Señor, si no lo has hecho ya, si no has rendido tu vida, díselo. Dile, Señor, tal vez no entiendo todavía todo, Señor, pero quiero conocerte más. Y sí, reconozco, Señor, que estoy cansado o cansada de vivir, Señor, de espaldas a ti. Quiero una nueva vida. Quiero, Señor, cambiar. Quiero ser transformado. Y la verdad lo he intentado yo solo, pero no puedo. Pídele su Espíritu Santo para que ahora mismo entre a morar dentro de ti, para que comience ese cambio precioso que dice que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Pídeselo y ten fe, porque Él está esperando, Él está con los brazos abiertos. Quiero orar también para los que ya nos hemos entregado al Señor, para darte las gracias, Padre Santo, pero también para pedirte perdón, porque, Señor, yo el primero, tantas veces que entristecemos a tu Espíritu Santo, Señor, tantas veces, Padre Santo, que en lugar de dedicarnos a avivar el Espíritu, lo contraemos. Señor, perdóname y perdónanos, Señor, a cada uno de nosotros. Hoy, Señor, yo quiero pedirte para mi vida y quiero orar así también para todos aquellos que lo quieren, una nueva llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, hoy vuelvo a los pies de tu cruz, humillado, arrepentido, como aquel publicano, Señor, que no levantaba la vista. Padre, perdóname y sé propicio a mí que soy pecador. Vuelvo en esa actitud, Señor, y oro por la iglesia, Señor, en esa misma actitud. Padre, y quiero pedirte, Señor, una nueva llenura de tu Espíritu Santo. Señor, por favor, ayúdanos a ser transformados. Ayúdanos a salir de nuestra mediocridad espiritual, Señor. Ayúdanos a que nuestros matrimonios, Señor, sean basados en ti verdaderamente, Señor. Ayúdanos a salir de nuestros egoísmos, a enfocarnos de verdad en dar de gracia como hemos recibido de gracia, Señor. Ayúdanos a levantarnos en tu poder. Y también, Señor, ayúdanos a no ser egoístas. Ayúdanos, Señor, a los que no estamos sirviendo, a incorporarnos, Señor, a tu cuerpo, a tu iglesia de manera activa. Ayúdanos, Señor, a servir por amor, sin ninguna otra motivación, sin ningún otro objetivo, a servir, Señor, para alcanzar a otros. Ayúdanos, Señor, a ir allí, a cualquier lugar que tú nos envíes, como esos hospitales, esos lugares, y empodéranos. No nos hagas, Señor, callar. Danos la fuerza para hablar y para testificar de ti, Señor. Ayúdanos, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más conforme a tu imagen y semejanza. Ayúdanos, Señor, a ser hijos e hijas que te aman, que te honran, que te sirven y que anhelan ser llenos de ti. Y que anhelan menguar para que tú crezcas. Aleluya, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Amén y amén.